El billonario queda helado al ver al niño de la calle salvar a su bebé, y un secreto explota. La tarde gris cubría Ciudad Esperanza como un manto de niebla oscura. Alejandro Duarte, el implacable magnate, detuvo su lujoso auto deportivo frente a un pequeño mercado en un barrio olvidado. Su mirada fría atravesó a la multitud desaliñada, pero su rostro permaneció impasible, como siempre. Era un hombre de control, acostumbrado a dirigir su imperio con puño de hierro, pero un día normal se convirtió en un abismo de emociones que jamás había previsto. Mateo no. La voz desgarrada resonó en el aire. Alejandro parpadeó, su atención atrapada. En medio del bullicio, un niño aparecía como un rayo de luz entre sombras. Mateo, un pequeño de apenas 9 años, se lanzó sin dudar hacia la carretera. Su mirada destilaba valentía y una desesperación a la vez. Un bebé, como una frágil marioneta, yacía a escasos metros, ignorante del peligro inminente. En un instante, el niño se arrojó y el mundo pareció congelarse. El corazón de Alejandro se detuvo. El estruendo del tráfico vibró en su pecho, y por primera vez en años, sintió un nudo en la garganta. Las sirenas sonaban como ecos lejanos, mientras una oleada de adrenalina atravesaba su cuerpo. El niño, con una determinación feroz, atrapó al bebé justo a tiempo. La multitud estalló en gritos, algunos aplaudían, otros murmullaban, pero Alejandro estaba ausente, atrapado en su tormenta interna. Mateo se levantó, sosteniendo al bebé con brazos temblorosos. Su ropa desgastada contrastaba con la pureza de su acto. Alejandro sintió cómo esa chispa de empatía, que creía extinguida, se encendía en su interior. Pero mientras los ecos de una vida rescatada recorrían su mente, algo oscuro comenzó a florecer en su amnesia familiar. ¿Quién era realmente este niño? La revelación llegó como un rayo. Mateo no era solo un niño de la calle. Era un eslabón perdido en una cadena de secretos familiares que Alejandro había enterrado durante décadas. Un legado que podía tambalear su imperio y deformar su existencia cuidadosamente construida. La idea le causó escalofríos. Sin embargo, en el fondo, Alejandro sabía que había enemigos que acechaban en la oscuridad, aquellos que harían cualquier cosa por mantener ese secreto bajo llave. La vida de Mateo y su pequeño hermano pendía de un hilo, y él, el poderoso Duarte, se encontraba atrapado en una telaraña de emociones contradictorias. El poder no era la respuesta cuando también se trataba de la vulnerabilidad. Mientras sus pensamientos danzaban entre el miedo y la protección, Alejandro observó la pequeña figura del niño y el bebé en sus brazos. La amenaza se cernía. Los murmullos a su alrededor se convertían en susurros ominosos que prometían tormentas mayores. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar para proteger a Mateo y descubrir la verdad que latía bajo la superficie? La incertidumbre lo llenaba. La vida como la conocía podría desmoronarse en un instante. Y así, en una ciudad donde la opulencia y la miseria conviven, la historia de Alejandro estaba lejos de terminar. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La multitud seguía en medio del alboroto. Sus murmullos se intensificaban. Un eco de asombro rodando como una ola a través del grupo. Alejandro, paralizado, no podía apartar la vista de la escena. El niño Mateo, aún tembloroso, sostenía al bebé con increíble delicadeza. Pero de repente, un grito desgarrador rompió la atmósfera tensa. «¡Aléjate de él!». Alejandro se giró al sonido. Una figura alta y oscura emergió del fondo. Su rostro estaba oculto bajo una capucha. Era un hombre de mirada fría, con un aura amenazante que envió escalofríos por la espalda de Alejandro. La multitud se apartó. Algunos incluso se hicieron a un lado, como si supieran que este individuo era un peligro. «Eres un estúpido, Mateo. No debes tocarlo», el hombre gritó mientras avanzaba con determinación.
sus pasos resonando como un tambor en el silencio tenso. Mateo retrocedió, el bebé aún en sus brazos. El miedo se dibujó en su rostro. Alejandro sintió cómo una oleada de pánico se desataba en su interior. Este era un momento decisivo. ¿Qué podía hacer? La adrenalina bombeaba por sus venas. ¿Quién eres?, preguntó Alejandro, su voz sonando más firme de lo que se sentía. La figura oscura detuvo su avance, girando lentamente para encontrarlo. La capucha cayó un poco hacia atrás, revelando un rostro que Alejandro reconoció instantáneamente. Era un antiguo socio, Samuel García, al que había creído perdido años atrás en un accidente. Su presencia ahora era un choque helado que congeló el tiempo. Samuel había sido más que un amigo, había sido un confidente, un hombre en quien confiaba, hasta que lo traicionó. Pero lo más impactante era la furia que brillaba en los ojos de Samuel. Lo sabe todo, Alejandro, todo. Su tono era un susurro peligroso en medio del silencio. Ese niño no es quien parece. La emoción estalló en el aire como un volcán. Alejandro sintió el estómago revuelto. La revelación tuvo un efecto devastador. Mateo, ¿qué secretos escondía? Nadie va a llevarse a ese bebé. El grito de Mateo resonó firme, pero tembloroso. Samuel se rió. Un sonido frío y despectivo que heló el corazón de todos. ¿De verdad crees que puedes protegerlo? Es el secreto más oscuro que contiene tu familia. Él es más que un niño de la calle. Es tu sangre. Las palabras de Samuel se deslizaron a través del aire, como un veneno que se filtraba. En la mente de Alejandro. ¿Su sangre? La mente de Alejandro estalló en una tormenta de confusión. Recordaba a su madre, a su amor, a una niña que había perdido años atrás en un trágico giro del destino. La idea de que el pequeño Mateo pudiera ser cualquiera de ellos, quizás un sobrino olvidado, lo sacudió como una bofetada. Las reacciones de la multitud variaban. Algunos miraban con desdén, otros con curiosidad, y el murmullo de rumores comenzó a crecer. Alejandro sentía el calor subiendo por su rostro. ¿Era posible? ¿Era realmente el protector del niño o el portador de un legado vergonzoso? Sin pensar, dio un paso adelante. No harás daño a Mateo, no mientras yo esté aquí, pero Samuel solo sonrió con un aire de peligro. ¿De verdad crees que puedes salvarlo, Alejandro? Tu poderoso imperio no te protegerá de lo que se avecina. Todo se volvió borroso. Alejandro sabía que este encuentro no era solo una confrontación, que era una declaración de guerra. De repente, las luces de un coche patrulla comenzaron a parpadear a lo lejos. Pero eso apenas le dio tiempo para respirar. La tormenta que se acercaba lo envolvería. Mientras tanto, Mateo miraba a Alejandro, sus ojos cargados de desesperación. ¿Qué significaba todo esto para ellos? ¿La verdad que se arrastraba bajo la superficie? Era más oscura de lo que jamás había imaginado. La noche se cernía sobre Ciudad Esperanza, y el futuro de todos estaba colgando de un hilo. ¿Podría Alejandro enfrentar los demonios de su pasado y proteger a Mateo? ¿O estaba destinado a perder esta lucha? Los ecos de secretos comenzaron a resurgir y el camino se oscurecía cada vez más. Mateo temblaba, aferrando al bebé con fuerza, el terror pintado en su cara. Alejandro sentía que el caos se apoderaba de su mente. La figura oscura frente a ellos, su antiguo amigo convertido en enemigo, los miraba como si fueran piezas de ajedrez en su juego. «Aléjate de ellos, Samuel», Alejandro gritó, su voz firme casi como una forma de proteger al niño. Pero algo en la actitud de Samuel lo desconcertaba. Había una seguridad maliciosa en él, como si tuviera un as bajo la manga. ¿No lo entiendes, Alejandro?, Samuel dijo, riendo con frialdad. Mateo no es solo un niño. Es el resultado de decisiones que creías enterradas. Las palabras hicieron eco en el aire, atravesando el tumulto de murmullos a su alrededor. Alejandro sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. «Cállate». La voz de Mateo temblaba, pero había una determinación que cortaba la tensión. «No permitiré que le hagas daño». Pero ese grito no fue suficiente para detener a Samuel. De repente, un ruido ensordecedor llenó el aire. Una explosión de luces y un coro de sirenas comenzó a sonar cerca. La policía finalmente había llegado. Las personas empezaron a dispersarse, unas aplaudiendo al niño, otras gritando. La confusión reinaba. «Es nuestra oportunidad», Alejandro pensó, sabiendo que tenía que actuar rápido. Se lanzó hacia Mateo y el bebé, intentando llevarlos a un lugar seguro. Pero Samuel no se movió.
Se quedó esperando como un depredador acechando a su presa. Y en un instante, todo cambió. Una mujer emergió entre la multitud. Era delgada, con el cabello largo y revuelto. Su mirada era intensa. «Espera», gritó, acercándose peligrosamente. Alejandro se detuvo. Algo en esa mujer le resultaba dolorosamente familiar. Se veía desesperada, casi como si temiera lo que iba a suceder. «Mateo, suéltalo», le ordenó a su hijo. «No es lo que crees». Mateo, confundido pero obediente, dejó caer al bebé en los brazos de su madre, quien como un relámpago lo abrazó. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué significa esto?», preguntó, su voz temblando. La mujer miró a Alejandro con lágrimas en los ojos. «Eres su padre, Alejandro. Este niño es tu hijo». Las palabras le dieron a Alejandro una sacudida brutal. El mundo a su alrededor se desvaneció. Las voces se convirtieron en un murmullo lejano. ¿Su hijo? ¿Cómo era posible? Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, pero no de la forma que esperaba. Samuel sonrió, esa sonrisa que lo decía todo. Lo sabía Alejandro, te lo había dicho. Este niño no es simplemente un niño de la calle, es tu legado, y siempre estaré aquí para recordártelo. La multitud estaba en silencio, el momento se sentía eterno. Alejandro estaba atrapado en un mar de emociones. Amor, sorpresa, rabia. Nunca podría haber imaginado que el pequeño Mateo, que una vez vio como un niño heroico, era su propia sangre. Su historia llena de secretos, mentira y dolor se desmoronaba frente a él. Mateo lo miraba, buscando respuestas, su pequeño rostro incrédulo. La realidad de lo que estaba sucediendo hizo que Alejandro sintiera un nudo en el estómago. Necesitaba protegerlo, pero ahora la lucha sería más que enfrentar a Samuel. Era un enfrentamiento con su propio pasado, y así el eco de la verdad resonó en su mente. ¿Podría Alejandro encontrar la forma de proteger a Mateo, de enfrentar la revelación que lo sacudía hasta los cimientos? La vida que conocía se estaba desmoronando, y la tormenta de su pasado lo alcanzaba a pasos agigantados. La noche caía sobre Ciudad Esperanza, y el futuro de todos seguía colgando de un hilo. ¿Qué haría Alejandro ahora? ¿Cómo elegir entre su legado y su deber como padre? Todo estaba por resolverse, y la batalla había solo comenzado. La multitud estaba en un silencio tenso, como si la atmósfera hubiera cambiado de repente, y Alejandro se encontraba en un torbellino de emociones. La mujer, con lágrimas corriendo por su rostro, lo miraba fijamente. «Eres su padre, Alejandro. Este niño es tu hijo». Esas palabras golpearon su pecho como un martillo. Todo se desdibujó, la confusión, la rabia, el miedo. ¿Cómo podía ser eso posible? Recordaba vagamente a una mujer, a su primera y única gran amor. Pero la idea de que Mateo era su hijo lo desbordaba. «No, eso no puede ser», murmuró, llenándose de incredulidad. Samuel soltó una risa baja y burlona. «La historia que tenías enterrada ha vuelto a la superficie, Alejandro. Te creíste a salvo, pero nadie escapa de su pasado». Mateo miraba a su alrededor, sintiéndose perdido. «¿Papá?», preguntó, la confusión y la esperanza entrelazándose en su voz. La palabra resonó en el aire como un eco que nunca antes había estado allí. «No, ¿qué estás diciendo?». Alejandro no podía procesar. «Esto no puede ser». Pero algo en la mirada de la mujer le decía que era cierto. El pánico subió por su garganta como una llama devoradora. No sabía cómo reaccionar. Su mundo se desmoronaba. «¿Y si te dijera que hay más?». Samuel interrumpió con una sonrisa torcida. «¿Y si te dijera que no solo has perdido a un hijo, sino que este niño también es la clave para desmantelar tu imperio?» Las palabras dispararon un escalofrío por la columna de Alejandro. «¿De qué hablas?». Su voz se volvió feroz, pero en el fondo sentía que el miedo lo estaba aplastando. «Es más que un niño, Alejandro. Tiene un papel que tú mismo has ignorado. Lo que él sabe podría destruir todo lo que has construido». La risa de Samuel reverberó, llena de veneno y vieja rabia. De repente, un grito desgarrador rompió el aire. «Mateo». Una figura apareció de entre la multitud. Una mujer, con el cabello oscurecido por el miedo y la rabia, se lanzó hacia ellos. «Mateo, corre». «No». Era Anita,
La madre del pequeño sudando y agitada, Alejandro se dio cuenta de que ella sabía lo que estaba en juego, y su corazón se detuvo. Ella se lanzó hacia su hijo, con los ojos llenos de amor y desesperación. Pero en ese mismo instante, algo hizo boom, y un estruendo sacudió el suelo bajo sus pies. Una explosión. El sonido terrible llenó el aire. La gente empezó a gritar, a empujarse, a correr. El pánico se adueñó del lugar. Samuel, en un giro inesperado, se sumergió entre la multitud, desapareciendo. «Mateo», gritó Anita, aferrando a su hijo con un abrazo que parecía querer desvanecer la realidad. Pero Alejandro sintió que el mundo se cerraba. El caos lo rodeaba. «¿Qué está pasando? ¿Qué era eso?» Alejandro miró a Anita, su voz desesperada e inquieta. «¿Estás bien? ¿Está bien, Mateo?» Anita, respirando, entrecortada, levantó la vista hacia él, su mirada llena de miedos y verdades. «Esto no es solo un accidente, Alejandro. No es solo un niño y su madre. Hay algo más. Algo que Samuel está tratando de recuperar. Algo que tiene que ver contigo». Repentinamente, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar nuevamente. La multitud se dispersó. Se hacía imposible mantener la calma. La policía finalmente llegaba. Sirenas que aullaban como ecos de advertencia. Pero en el fondo, Alejandro sabía que la mayor amenaza no eran los hombres uniformados. Era el secreto que se había desatado. Mateo temblaba en el abrazo de su madre, y Alejandro se sintió miserable y perdido. ¿Qué había desatado? ¿Qué oscuro pasado lo perseguía ahora? En el fondo, una pregunta. Se plantó en su mente como un clavo. ¿Realmente era su hijo? ¿Y qué significaba eso para su vida? Mientras las luces de los patrulleros iluminaban la escena, Alejandro sintió el peso de su herencia, de su legado. Todos los secretos estaban resurgiendo, y él estaba justo en el centro de la tormenta. ¿Podría afrontar lo que estaba por venir? ¿Podría proteger a Mateo y descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde? En un instante, el caos pareció calmarse. Pero el futuro seguía siendo un espejismo aterrador. Alejandro tuvo que decidir. La sombra de su pasado lo acechaba. La noche se colaba sobre Ciudad Esperanza, y la pregunta que lo consumía resonaba. ¿Sería capaz de enfrentarse a su verdadero destino y salvar a su hijo? La multitud estaba en un silencio tenso, como si la atmósfera hubiera cambiado de repente. Alejandro se encontraba en un torbellino de emociones. La mujer, con lágrimas corriendo por su rostro, lo miraba fijamente. «Eres su padre, Alejandro. Este niño es tu hijo». Esas palabras golpearon su pecho. Todo se desdibujó. La confusión, la rabia, el miedo. ¿Cómo podía ser eso posible? Recordaba vagamente a una mujer, a su primer amor, pero la idea de que Mateo era su hijo lo desbordaba. «No, eso no puede ser», murmuró, llenándose de incredulidad. Samuel soltó una risa baja y burlona. «La historia que tenías enterrada ha vuelto a la superficie, Alejandro. Te creíste a salvo, pero nadie escapa de su pasado». Mateo miraba a su alrededor, sintiéndose perdido. «Papá», preguntó, la confusión y la esperanza entrelazándose en su voz. La palabra resonó en el aire como un eco que nunca antes había estado allí. «No, ¿qué estás diciendo?» Alejandro no podía procesar. «Esto no puede ser». Pero algo en la mirada de la mujer le decía que era cierto. El pánico subió por su garganta como una llama devoradora. No sabía cómo reaccionar, su mundo se desmoronaba. «¿Y si te dijera que hay más?», Samuel interrumpió con una sonrisa torcida. «¿Y si te dijera que no solo has perdido a un hijo, sino que ese niño también es la clave para desmantelar tu imperio?» Las palabras dispararon un escalofrío por la columna de Alejandro. «¿De qué hablas?». Su voz se volvió feroz. En el fondo sentía que el miedo lo estaba aplastando. «Es más que un niño. Es el resultado de decisiones que creías enterradas. Y ahora, Alejandro, eres tú quien debe enfrentar las consecuencias». Las palabras cayeron como un peso en el aire. De repente, un ruido ensordecedor llenó el aire. Una explosión de luces y un coro de sirenas comenzó a sonar. La policía llegaba, pero eso ya no le importaba a Alejandro. La mujer que decía ser la madre de Mateo se encontraba allí, con sus ojos llorosos, y él estaba atrapado en su caos. «Mateo», gritó la mujer mientras se lanzaba hacia él. «Vete, eres el verdadero objetivo». Su aliento era un susurro desesperado,
y el corazón de Alejandro se detuvo. Los ojos de la mujer chisporroteaban con una verdad aterradora. ¿Qué estás diciendo? Alejandro se sintió mareado, incapaz de graspar qué estaba pasando. La tensión aumentó, pero antes de que pudiera intentar entender, un estruendo sacudió la tierra bajo sus pies. La multitud se dispersó como hojas al viento. «¡Corre!», ordenó la mujer, apretando la mano de Mateo entre las suyas, y en ese instante, una segunda explosión sonó, más cerca esta vez. Alejandro miró hacia el lugar de donde provenía el estruendo, y se dio cuenta de que algo oscuro y enorme se cernía sobre ellos. Un vehículo negro se acercaba a toda velocidad, atravesando el recinto. Sin pensar, Alejandro pudo vislumbrar en el interior del auto algo que podía cambiarlo todo: el rostro de su hermano mayor, Gabriel, a quien había creído muerto. «No», Alejandro gritó, pero la mirada de Gabriel era fría, implacable. «Solo te traigo un mensaje, hermano. El niño es más importante de lo que crees. La verdad que oculta es más poderosa que tu imperio». La voz de Gabriel era un eco de advertencia. En un abrir y cerrar de ojos, el caos se convirtió en absoluto horror. Cuando el vehículo se detuvo, el ruido ensordecedor de las balas resonó, disparos atravesando el aire. La multitud gritó, y Alejandro, paralizado, se dio cuenta de que no solo el pasado lo perseguía. Era también su propio hermano, un fantasma que regresaba para cobrar venganza. Mateo, que había sido el héroe en la mirada de Alejandro, ahora representaba el objetivo de una guerra familiar que nunca supo que existía. Con el rostro pálido reaccionó ante el caos. «Papá, ¿qué hacemos?». La pregunta flotó pesadamente en el aire, como un ancla en medio de la tormenta. Sin poder pensar, Alejandro se lanzó hacia Mateo y la mujer, pero su hermano seguía ahí, aferrado a secretos y rencores que se habían acumulado durante años. «Tú no puedes salvarlo», dijo Gabriel, su tono firme como el acero. «No mientras la verdad esté oculta». Mientras las sirenas se acercaban y el pánico abundaba, Alejandro sabía que la búsqueda de la verdad apenas comenzaba. Un paso en falso los podría llevar a una batalla que jamás esperaron. La noche caía sobre Ciudad Esperanza, y el futuro se desdibujaba en la penumbra. ¿Cómo podría enfrentarse Alejandro a la revelación de un pasado que amenazaba con destruir todo lo que había construido? Con su familia fracturada y secretos desenterrados, la única certeza era que la tormenta apenas estaba por estallar. La multitud estaba en un silencio tenso, como si la atmósfera hubiera cambiado de repente. Alejandro se encontraba en un torbellino de emociones. La mujer, con lágrimas corriendo por su rostro, lo miraba fijamente. «Eres su padre, Alejandro. Este niño es tu hijo». Esas palabras golpearon su pecho. Todo se desdibujó. La confusión, la rabia, el miedo. ¿Cómo podía ser eso posible? Recordaba vagamente a una mujer, a su primer amor, pero la idea de que Mateo era su hijo lo desbordaba. «No, eso no puede ser», murmuró, llenándose de incredulidad. Samuel soltó una risa baja y burlona. «La historia que tenías enterrada ha vuelto a la superficie, Alejandro. Te creíste a salvo, pero nadie escapa de su pasado». Mateo miraba a su alrededor, sintiéndose perdido. «¿Papá?», preguntó, la confusión y la esperanza entrelazándose en su voz. La palabra resonó en el aire como un eco que nunca antes había estado allí. «No». «¿Qué estás diciendo?». Alejandro no podía procesar. «Esto no puede ser», pero algo en la mirada de la mujer le decía que era cierto. El pánico subió por su garganta como una llama devoradora. No sabía cómo reaccionar. Su mundo se desmoronaba. «¿Y si te dijera que hay más?». Samuel interrumpió con una sonrisa torcida. «¿Y si te dijera que no solo has perdido a un hijo, sino que ese niño también es la clave para desmantelar tu imperio?». Las palabras dispararon un escalofrío por la columna de Alejandro. «¿De qué hablas?». Su voz se volvió feroz. En el fondo sentía que el miedo lo estaba aplastando. «Es más que un niño. Es el resultado de decisiones que creías enterradas. Y ahora, Alejandro, eres tú quien debe enfrentar las consecuencias». Sus palabras cayeron como un peso en el aire. De repente, un ruido ensordecedor llenó el aire. Una explosión de luces y un coro de sirenas comenzó a sonar. La policía llegaba, pero eso ya no le importaba a Alejandro. La mujer que decía ser la madre de Mateo se encontraba allí, con sus ojos llorosos, y él estaba atrapado en su caos. «Mateo», gritó la mujer mientras se lanzaba hacia él. «Vete, eres el verdadero objetivo.
Su aliento era un susurro desesperado, y el corazón de Alejandro se detuvo. Los ojos de la mujer chisporroteaban con una verdad aterradora. ¿Qué estás diciendo? Alejandro se sintió mareado, incapaz de grasp qué estaba pasando. La tensión aumentó, pero antes de que pudiera intentar entender, un estruendo sacudió la tierra bajo sus pies. La multitud se dispersó como hojas al viento. ¡Corre!, ordenó la mujer, apretando la mano de Mateo entre las suyas, y en ese instante, una segunda explosión sonó, más cerca esta vez. Alejandro miró hacia el lugar de donde provenía el estruendo, y se dio cuenta de que algo oscuro y enorme se venía sobre ellos. Un vehículo negro se acercaba a toda velocidad, atravesando el recinto. Sin pensar, Alejandro pudo vislumbrar en el interior del auto algo que podía cambiarlo todo. El rostro de su hermano mayor, Gabriel, a quien había creído muerto. «¡No!», Alejandro gritó, pero la mirada de Gabriel era fría, implacable. «Solo te traigo un mensaje, hermano. El niño es más importante de lo que crees. La verdad que oculta es más poderosa que tu imperio». La voz de Gabriel era un eco de advertencia. En un abrir y cerrar de ojos, el caos se convirtió en absoluto horror. Cuando el vehículo se detuvo, el ruido ensordecedor de las balas resonó, disparos atravesando el aire. La multitud gritó, y Alejandro, paralizado, se dio cuenta de que no solo el pasado lo perseguía. Era también su propio hermano, un fantasma que regresaba para cobrar venganza. Mateo, que había sido el héroe en la mirada de Alejandro, ahora representaba el objetivo de una guerra familiar que nunca supo que existía. Con el rostro pálido, reaccionó ante el caos. «Papá, ¿qué hacemos?». La pregunta flotó pesadamente en el aire, como un ancla en medio de la tormenta. Sin poder pensar, Alejandro se lanzó hacia Mateo y la mujer, pero su hermano seguía ahí, aferrado a secretos y rencores que se habían acumulado durante años. «Tú no puedes salvarlo», dijo Gabriel, su tono firme como el acero. «No mientras la verdad esté oculta». Entonces el destino tomó un giro oscuro. Una figura apareció rápidamente al lado del vehículo negro. Era otra mujer, de cabello largo y desarreglado, con una mirada feroz. «¡Aguanta, Gabriel!», gritó. Y cuando sus ojos se encontraron con los de Alejandro, su rostro se congeló en shock. «No». Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Tú también». Las palabras se entrecortaron en su garganta. La mujer era Lucía, su primer amor, la madre de Mateo. Pero ¿por qué estaba con Gabriel? «Esto no es lo que parece. Tienes que entenderlo». La voz de Lucía sonaba desesperada, como si supiera lo que estaba a punto de suceder. «Alejandro, hay más en esta historia, más de lo que nunca imaginaste». En un abrir y cerrar de ojos, se formó un campo de tensión. La multitud gritaba. El miedo corría por las venas de todos. Alejandro se sintió atrapado. Su familia, sus secretos, su imperio, todo estaba a punto de desmoronarse. Las palabras de Lucía despertaron una tormenta en su mente. ¿Qué está pasando? ¿Qué saben todos? La confusión crecía, y el tiempo se estaba acabando. Su corazón latía con fuerza, el sudor corría por su frente. Entonces, una risa fría resonó en el aire. Samuel apareció de nuevo, con esa sonrisa de satisfacción. «Todo lo que una vez creíste es solo una ilusión. Alejandro, el niño no solo es tu hijo, es la pieza clave en un juego que apenas comienza». Las palabras pesaban como plomo en su pecho, y la certeza del caos llenó el aire. ¿Qué juego era este? Que todos parecían saber algo que él ignoraba. El mundo giraba. La verdad estaba al borde, y Alejandro se dio cuenta de que lo que había creído cierta, todo lo que había luchado por proteger, podría no ser más que una tapadera para algo más siniestro. La tormenta que se acercaba se veía más peligrosa que nunca. ¿Cómo enfrentaría Alejandro un destino que prometía ser aún más devastador? ¿Podría salvar a Mateo de un futuro oscuro, o estaba destinado a perderlo en la red de secretos que lo rodeaban? La hora de la verdad estaba llegando, y no había lugar para escapar. La multitud estaba en un silencio tenso, como si la atmósfera hubiera cambiado de repente. Alejandro, todavía atrapado en el torbellino de emociones, apenas podía procesar lo que escuchaba. La mujer, con lágrimas resbalando por su rostro, seguía mirándolo fijamente. «Eres su padre, Alejandro. Este niño es tu hijo». Aquellas palabras lo golpearon con la fuerza de una tormenta. Todo se desdibujó. La confusión, la rabia, la incredulidad lo abrumaron. «No, eso no puede ser», murmuró.
sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. Samuel soltó una risa burlona. La historia que creíste enterrada ha vuelto. Pensaste que eras invulnerable, pero nadie escapa de su pasado. La tensión seguía creciendo, y el miedo se impregnaba en el aire. Mateo miraba a su alrededor, sintiéndose perdido. «¿Papá?», preguntó, y la palabra resonó con un eco nuevo. Pero Alejandro no podía aceptar la realidad. La pavorosa idea de que lo que estaba escuchando era cierto se instaló en su mente como un veneno. «Es más que un niño, Alejandro. Es la clave para desmantelar tu imperio», reveló Samuel, y cada palabra andaba como un veneno llameante por las venas de Alejandro. Entonces, un estallido brutal interrumpió la conversación, un trueno que retumbó en la tierra. La multitud se dispersó, gritos y susurros llenaron el aire, y Alejandro no podía pensar. Miró hacia el lugar de la explosión. El caos lo rodeaba. Gente corría en todas direcciones, y en medio de ese frenesí, una figura familiar emergió de la oscuridad. Era Gabriel, su hermano, a quien había dado por muerto. El impacto emocional fue devastador. Pero las cosas se tornaron aún más oscuras. Al lado de Gabriel estaba Lucía, su primer amor y ahora la madre de Mateo. La realidad de la situación era un torrente de confusión y temor. «No, ¿qué demonios está pasando?», Alejandro gritó, su mente llena de preguntas sin respuesta. «Todo lo que creíste es solo una ilusión», dijo Samuel, su tono un desafío. Pero antes de que pudiera procesar sus palabras, un nuevo sonido resonó. Ruidos de disparos a lo lejos. El pánico se apoderó de Alejandro mientras la tensión llenaba el aire. Miró a su alrededor y las vidas de todos estaban en riesgo. «Mateo, mira hacia aquí», gritó Lucía, su voz temblorosa pero decidida. La mirada de su hijo, confusa y aterrorizada, lo atravesó como una daga. «Corre», le dijo, pero el temor ya había hecho su trabajo. Cada segundo contaba. De repente, en un giro violento, alguien más apareció, un hombre con un rostro enojado y una mirada de furia. Era un ex socio de Alejandro, un hombre que había jurado venganza por un viejo conflicto. «¡Imbéciles!», gritó, desatando una ráfaga de disparos en dirección a ellos. Alejandro sintió que el tiempo se congelaba. Cada bala era una amenaza mortal, cada grito un recordatorio de la inminente tragedia. «¡Moveos!», descargó con desesperación, empujando a Mateo detrás de Lucía para protegerlo. Pero cuando todo parecía consumirlo, un destello de luz iluminó el suelo. Una figura salió del auto negro que había aparecido. Alguien con una presencia ominosa. Era un viejo rival de Alejandro. Un hombre que siempre había estado en la sombra, esperando su oportunidad. «Alejandro, jamás creí que te encontraría así, en medio de tu propio infierno», se regocijó con una sonrisa torcida. Los disparos resonaron una vez más, y el caos estalló por completo. La multitud gritaba, mientras todos buscaban refugio. Alejandro sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de que el secreto, la verdad de Mateo, no solo estaba en peligro, sino que también él mismo nunca había estado más expuesto. Era como si su vida se desmoronara ante sus ojos. «¿Qué quieres de mí?», Alejandro se giró hacia su antiguo rival, su voz temblando, lleno de furia y desesperación, pero lo que respondió lo paralizó. «Quiero lo que te pertenece, Alejandro. El niño es el único vínculo que queda entre nosotros. Es tu sangre, y el futuro de tu imperio dependerá de él». Las palabras sonaron como un trueno. Alejandro sintió un frío helado recorrer su espina dorsal. Aquello era más que amenazas, era una maldición que lo perseguiría. ¿Era Mateo realmente un peón en un juego más grande? Con la verdad salpicada de sangre y secretos, se percató de que el peligro acechaba más de cerca de lo que jamás imaginó. La confusión reinaba, y el caos no hacía más que aumentar. La tensión aumentaba, como un alambre a punto de romperse. Alejandro, con el corazón palpitante, debía decidir. ¿Podría luchar por su hijo y mantener su imperio intacto mientras una tormenta de amenazas se desataba con furia? La vida de Mateo, su inocencia, todo estaba en juego. La noche caía y el futuro era un abismo oscuro. ¿Sería capaz de enfrentar lo que venía? ¿O su propio legado lo consumiría por completo? Lo único que sabía era que el tiempo se acababa, y la verdad era más peligrosa de lo que podía imaginar. La multitud estaba en un silencio tenso, como si la atmósfera hubiera cambiado de repente. Alejandro
Aún aturdido y atrapado en el torbellino de emociones, apenas podía procesar lo que escuchaba. La mujer, con lágrimas corriendo por su rostro, lo miraba fijamente. «Eres su padre, Alejandro. Este niño es tu hijo». Aquellas palabras lo golpearon como un rayo. Todo se desdibujó. La confusión, la rabia, la incredulidad lo inundaron. «No, eso no puede ser», murmuró, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. Samuel soltó. Una risa burlona. La historia que creíste enterrada ha regresado. Pensaste que eras invulnerable, pero nadie escapa de su pasado. El miedo se ahogaba en el aire. Mateo miraba a su alrededor, sintiéndose perdido. «Papá», preguntó, y esa palabra resonó como un eco. Alejandro se sintió miserable. ¿Realmente era su padre? La idea lo paralizaba. Samuel, con una sonrisa torcida, continuó. «Es más que un niño, Alejandro. Es la clave para desmantelar tu imperio». En ese instante, un estallido brutal interrumpió la confrontación. Un trueno que sonó en medio de la reunión. El caos se desató de inmediato. Las personas empezaron a correr, gritos llenaron el aire y la angustia se extendió como una sombra. «Mueve», Alejandro gritó, intentando encontrar a Mateo entre la confusión. El pánico lo invadió cuando recordó que el niño se había quedado inmóvil, aturdido por todo lo que estaba sucediendo. «Mateo, ven aquí», lo llamó, su voz atravesando el estruendo. Pero no había tiempo. Un vehículo negro apareció de la nada, atravesando la multitud, y su latido se aceleró. Fue entonces cuando una figura emergió del coche, Lucía. Su primera y única gran amor, la madre de Mateo. Pero algo no estaba bien. La miró y su corazón se detuvo. «Lucía, no puedes dejar que se acerque», dijo ella, su voz llena de miedo. «Debemos irnos, es peligroso». Pero sus ojos reflejaban algo más. Algo que no podía entender. Todo se volvió borroso. El caos alrededor aumentaba. Samuel se acercó a Gabriel, que parecía fusionarse con él. «Sombra del auto negro. Tú no sabes nada, Alejandro. La verdad es más oscura de lo que imaginas». Luego, la escena cambió en un abrir y cerrar de ojos. La mujer que había gritado en la multitud, un instante antes desesperada, ahora se lanzaba hacia Alejandro. «Cúbrelo. Él debe saber la verdad antes de que sea demasiado tarde». Misteriosas palabras, envolventes en el aire. Pero en ese preciso momento, las balas sonaron. El viento frío del horror pasó a su lado. Los disparos resonaron, y un grito desgarrador salió de los labios de Mateo. «Papá». Al instante, el tiempo pareció detenerse. La gente se lanzaba al suelo, buscando refugio, y las ondas comenzaron a desmoronarse. Las palabras que había escuchado antes de la explosión de ruido llenaban su mente. «¿Qué eres? ¿Eres realmente su padre?». En medio del desmadre, una explosión estruendosa atravesó la escena, desatando un torrente de fuego y humo. Un estallido deslumbrante iluminó el lugar. En un instante todo cambió. El auto negro, que parecía ser solo un vehículo, se sacudió y comenzó a desmoronarse. Un artefacto había estallado, y en el caos, Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. En la confusión, una mano poderosa lo asió. Era Gabriel. «No podemos quedarnos aquí, Alejandro. Esto está destinado a convertirse en una carnicería». Sus ojos, llenos de pánico, reflejaban una verdad oculta. «Pero, Mateo», Alejandro gritó, la desesperación apretando su corazón como una sombra. «Debo protegerlo. Él no es solo un niño, es parte del plan». De Samuel. La revelación estalló en su mente como un rayo. ¿Qué quería decir su hermano? Las palabras de Lucía y la emoción se cruzaban por su cabeza. En medio de la confusión, un grito. Alejandro enfocó su mirada y vio a Mateo, escondiéndose detrás de un carrito volcado. Sus ojos brillaban con terror. «Papá, ayúdame». «Voy, Mateo». Alejandro corrió hacia él, el mundo a su alrededor volviéndose un caos. Justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, una figura oscura apareció entre las llamas que el vehículo había creado. «Samuel, no puedes escapar», gritó, y justo cuando Alejandro llegó a Mateo, el tiempo se detuvo. Un momento oscuro, un estallido de luz, y luego, silencio. Todo se desvaneció en una oscura realidad. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién era realmente Mateo? ¿Y cuánto más profundo era el secreto que envolvía a esta familia? Mientras la niebla cubría la escena, Alejandro se preguntó si alguna vez podría escapar del destino que lo acechaba. La confusión lo envolvía. Alejandro miró a Samuel, a Lucía,
y luego a Mateo, que seguía temblando detrás del carrito volcado. El aire estaba cargado de miedo, de angustia. Todo parecía desmoronarse. De repente, un grito desgarrador atravesó el caos. «Mateo, ten cuidado», era la voz de Lucía, pero la advertencia llegó demasiado tarde. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, mientras un grupo de hombres armados emergía de la oscuridad, con la mirada fija en el niño. Era como si el mundo se detuviera. «Esto no puede estar pasando», pensó mientras el estruendo de las balas resonaba a su alrededor. Los hombres avanzaban, la mirada de determinación fijada en el pequeño. Sin pensarlo, se lanzó hacia Mateo, su corazón palpitando con fuerza. «Corre, hijo, corre», gritó, empujándolo hacia un lugar seguro. Pero en ese instante, todo cambió. Un destello brillante iluminó el lugar. Un coche negro, similar al que había llegado antes, explotó de forma sorpresiva. La onda de choque lo lanzó hacia atrás, y el tiempo pareció ralentizarse. Gente gritaba, la multitud se dispersaba, y el caos alcanzó nuevos niveles. Todo a su alrededor era una mezcla de humo, fuego y confusión. Cuando la nube de polvo se asentó, Alejandro se levantó aturdido. Miró a su alrededor en busca de Mateo. Pero lo que vio hizo que su corazón se detuviera. Allí, cruzando entre los escombros, Mateo no estaba solo. Con él estaba una chica, de unos 11 años, de cabello oscuro y mirada desafiante. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella con voz firme. Su presencia era segura, como si supiera exactamente lo que estaba sucediendo. «¿Quién eres?», Alejandro preguntó atónito. «Aléjate de él». Pero la niña sonrió con tristeza. «No puedo, Alejandro. Él es también parte de esto». Todo se detuvo. Un nudo se formó en la garganta de Alejandro. «¿Cómo sabes mi nombre?». «Soy Valeria, tu hija». Las palabras cayeron como un rayo. Todas las certezas de Alejandro se esfumaron. La confusión se transformó en horror. «No», murmuró. «No puede ser». Antes de que pudiera procesarlo, que acababa de escuchar, el sonido de un disparo le llegó. Valeria se lanzó hacia Mateo, empujándolo a un lado. El impacto lo sacudió. «No», Alejandro gritó mientras Valeria caía al suelo, sangre brotando de su hombro. «Valeria». El grito rasgó el aire. La escena se volvió un torbellino de dolor. Alejandro corrió hacia ella, pero otros hombres se acercaban. La situación se intensificaba. La multitud, ahora completamente descontrolada, corría en todas direcciones. Pero él no podía moverse. La imagen de su hija herida lo paralizaba. «¿Por qué no me dijiste?», preguntó Valeria. Su voz apenas un susurro. «Perdí tanto tiempo». Las lágrimas caían por su rostro, mientras miraba a su padre, quien nunca supo de su existencia. «Lo siento, no sé». Alejandro apenas podía articular. El mundo se desvanecía. El dolor era demasiado. En ese momento, Samuel se acercó, riendo entre dientes. «Miren, el gran magnate tiene una familia secreta. ¿No es maravilloso?». La burla de Samuel llenó de rabia a Alejandro. Las sirenas, ahora más cerca que nunca, llenaban el aire. Pero Alejandro sentía que el verdadero peligro estaba en su propia sangre. Era como si todos los secretos, todas las traiciones, estuvieran colisionando en ese preciso instante. «Valeria, aguanta», Alejandro gritó, mientras intentaba llegar a ella. Sabía que todo estaba en juego. La niña cerró los ojos, la vida deslizándose lentamente de su cuerpo. «Papá, aún hay tiempo». Sus palabras flotaban en el aire. «Voy a salvarte». Alejandro juró, pero el tiempo se desvanecía. La confusión seguía reinando. Sin embargo, una cosa era clara: el pasado nunca lo había dejado ir. ¿Qué otros secretos se escondían? ¿Cuántas vidas se verían arrastradas por decisiones olvidadas? La noche era oscura y peligrosa, y el futuro de todos pendía de un hilo. ¿Podría Alejandro salir de esta tormenta y pelear por las vidas que había perdido? La verdad y la violencia cruzaban su camino, y la única certeza era que nada volvería a ser igual. El caos era ensordecedor. Alejandro se arrodilló junto a Valeria, sintiendo cómo el mundo a su alrededor comenzaba a desvanecerse. Su hija, con el rostro pálido y los ojos entrecerrados, respiraba con dificultad. «No, no, no», repitió temblando mientras la agonía se apoderaba de su pecho. «Valeria, aguanta por favor», la multitud gritaba. Pero todo sonaba distante, como si estuvieran sumidos en una burbuja de horror.
Recogió la fragilidad de su hija entre sus brazos. Los temblores de su cuerpo resbalaban por su piel. Era un infierno que nunca imaginó vivir, un mar de terror y culpa que lo ahogaba. «Te prometo que vas a salir de esto», le susurró, la voz quebrada. Los ecos de las balas resonaban, pero su único foco era la vida que se desvanecía en sus manos. «Papá, hay algo, no solo soy yo». Valeria balbuceó, los ojos llenos de lágrimas. La verdad está siempre a tiempo. La angustia lo inundó. Samuel y Gabriel estaban a un lado, observando la escena con sonrisas sardónicas. La traición pesaba en el aire, una carga que no podía soportar. «¿Qué has hecho?», gritó Alejandro, incapaz de contener la rabia. «Lo que necesites proteger no puede costar una vida». Valeria hizo un gesto débil, y en ese momento, algo en el aire cambió. Una fuerza mayor se cernía sobre ellos. Las sirenas se acercaban, el bullicio crecía, pero él estaba atrapado, como una marioneta en manos de un titiritero cruel. «Alejandro», dijo Lucía, ahora con una determinación iluminando sus ojos. «Debemos salir de aquí». Sin pensarlo, Alejandro levantó a Valeria con cuidado y se dirigió hacia Mateo, que los miraba con ojos desbordantes de miedo. «Mateo, ven aquí». Como si el tiempo se hubiera desplomado, la imagen de su hijo temblando quedó grabada en su mente. «Tienes que correr». La explosión había sido un punto de inflexión. La violencia había dibujado líneas de clara separación. La multitud comenzó a dispersarse en pánico. Entre los ecos de los disparos, un grito desgarrador detuvo a todos. «Mamá». Era la voz de Mateo, desamparado, aterrorizado. Justo en ese momento, Gabriel dio un paso hacia adelante, su mirada difícil de leer. «No pienses que aquí puedes proteger a todos». Sus palabras fueron una advertencia sombría. «No todos podrán escapar de lo que vendrá». Las palabras de su hermano resonaron en su cabeza como un eco amenazante. Alejandro no lo consultaría. Su instinto paternal lo llevó a defender a Valeria y Mateo. «Tú no tienes poder aquí. Yo soy su padre. Yo seré quien decida». En un instante, la tensión se volvió palpable. Samuel, enfurecido, levantó su arma, pero de repente, algo cambió en su expresión. La llegada de los policías era inminente, y aquellos que habían estado en las sombras ahora brillaban por sus oscuras intenciones. «¡Corran!», gritó Lucía, y Alejandro sintió que el tiempo se aceleraba. Con Valeria en brazos y Mateo a su lado, se impulsó a través del caos. La salida estaba a su alcance, debían alcanzar la calle y el futuro. Unos segundos después, se encontraron fuera, la luz del día iluminando sus rostros. La tensión interna comenzó a desvanecerse, pero el dolor seguía presente. «Estamos a salvo», murmuró Lucía, aunque sabía que la batalla no había terminado, solo había cambiado de forma. Alejandro sintió que el aliento le faltaba al mirar a sus hijos. La verdad chocaba en su mente. «Te prometo que seré un mejor padre», le dijo a Valeria, con una sinceridad desgarradora. El mundo a su alrededor podría tambalearse, pero ellos eran su prioridad. «Papá, no te preocupes por mí», dijo Valeria con una voz que parecía fluir con fuerza. «Soy más fuerte de lo que crees». Mientras se alejaban, sintió un horóscopo renovado. Había una nueva verdad que enfrentar, una familia que proteger y un imperio que reconstruir. Con Valeria y Mateo a su lado, sabría que la lucha valdría la pena. El aire se llenó de promesas. Promesas de futuro, de sanación. El peso del pasado seguía ahí, pero al menos ahora estaba dispuesto a enfrentarlo. A la distancia, las luces de la policía brillaban, un recordatorio de que la vida seguiría tomando giros inesperados. «Vamos», dijo, tomando la mano de Mateo en un gesto firme. «El camino apenas comienza». La historia de ellos no terminaba aquí, sino que apenas se deslindaba. Con cada paso, un nuevo comienzo se dibujaba a su alrededor. Y recuerda, tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Destruye ese botón de like ahora y alimenta el algoritmo, porque tu apoyo es crucial. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer cómo termina esta historia. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Vamos a hacerlo juntos.